Buenas tardes, ¿cómo están? Le voy a mandar invitación a Natalia. Mientras se van sumando, yo intento conectarme con Natalia, que es el primer vivo que hace, así que esperemos que podamos enganchar sin problema. Por favor, si me pueden decir si se escucha bien. Cuéntenme si el sonido está bien. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí estamos conectando. Dani, Ahí estás. Hola. Bien, ¿cómo ¿vos? estás? Un Bien, éxito. lo hemos Un logrado. exitazo. ¿Se Yo escucha te bien? escucho bien. ¿Vos me escuchás? Perfecto Bueno, genial. también. Pero re bien. Mirá, primer vivo, ¿cómo hiciste? Así de una. ¿Estuviste practicando? Me apareció un cartelito y mandé. Mm, Sí, estuve practicando igual ayer a la noche, debo decir. Pero sí, fue sencillito, era Bueno, fácil. genial. Nati, ahí la gente se va sumando. Mientras, si querés, podríamos ir presentándote. Eh, Mencionamos tu apellido porque no quiero pronunciarlo más mal. Natalia Díaz. Ah, perfecto. Yuskiewicz. Lo iba a decir mal seguramente. Tranquila que me pasa siempre, así que entiendo, es difícil, es un apellido polaco, así que es Vos sabés que complicado. cuando armaba el flyer, me tuve que fijar tantas veces para no equivocarme nada, porque la verdad que es difícil. Sí, Y complicado. queda muy desprolijo, te debe pasar también, que te ponen la S o la Z antes, después. Bueno, acá estamos. Sí, pero estoy acostumbrada, no tengo problema. Yo siempre sé que es un apellido complejo, que seguramente alguna que otra vez lo pronuncie medio medio, así que Bueno, tranquila. Nati, contanos un poquito, me gustaría que empecemos hablando de vos. Sos psicóloga, sos docente. Contame, a ver un poco, qué te llevó a dedicarte a este ámbito tan particular de la psicología perinatal. Si podés contar un poco acerca de tu propia maternidad, cómo te ha atravesado esto y lo que quieras. A ver, presentate. Bueno, primero que nada, muchas gracias Dani por este espacio. Muchísimas gracias a quienes están del otro lado escuchándonos. La verdad que para mí es un placer. Así que agradecerles en primera instancia a vos, Dani, y a todos y todas las que están allá del otro lado. Bueno, a ver, muchas cosas, ¿no? Pensaba, bueno, yo me gradué de psicología en la UBA. A partir de que me gradué, siempre tuve mucho interés, la verdad, por todo lo que es infancia, niñez, pubertad y adolescencia. Y ese fue un poco el primer camino que emprendí. Empecé como desde ahí, me especialicé, arranqué trabajando con familias. em, Siempre digo que la verdad que me siento muy afortunada, muy privilegiada porque pude trabajar en muchos ámbitos. También pasa porque soy muy inquieta, es una realidad. Sí, Entonces, sí, sí. eh, viste que, bueno, vos sos igual, cuando uno es inquieta es como que la verdad que las oportunidades surgen y uno va haciendo mucho camino también al andar. Así que trabajé en instituciones comunitarias, tuve la oportunidad de recorrer muchas partes de la provincia de Buenos Aires, muchos lugares vulnerables, digamos, donde íbamos con el Ministerio de Desarrollo Social, entonces también conocer la atención comunitaria y no solamente lo privado. Bueno, trabajé también en el ámbito hospitalario y la verdad que, digamos, más allá de que me había especializado, que me había formado, cuando me encontraba con las familias Mm, eh, me faltaba algo para acompañar. Siempre me quedaba con un sabor a que no estaba pudiendo acompañar de la manera que me gustaría, que había algo que me estaba faltando. Y, y en realidad mismo cuando iba haciendo, digamos, la especialización y este recorrido, también a la par iba indagando, pero por mi cuenta,
¿viste? O sea, me iba formando muy desde mi propio lugar, leyendo, buscando, informándome, porque bueno, antes no había Mm, formaciones en psicología mm, perinatal. em, Había muy poquititas, prácticamente nada, así que venía haciendo un poco mi recorrido. Y la verdad que, o sea, tuve como dos instancias. Una instancia en donde me acerqué, me acuerdo más del lado de la prematurez, empecé a indagar eso, empecé a como formarme por ahí, pero bueno, la verdad que la vida no me daba para hacer todo a la vez, y siempre sentía esta sensación de que me estaba faltando algo y había algo donde no estaba pudiendo acompañar, y bueno, y un poco que antes ya de mi maternidad emprendí el camino por lo perinatal, obviamente la maternidad me mm. transformó, en muchas cuestiones, de poder acompañar también desde otro lugar, creo yo, más empático, más cálido, más humano. Eh, Digo, porque hay siempre tantos tabúes en torno a lo que se supone que tenemos que hacer los psicólogos, las psicólogas, ¿no? Y yo creo que a veces nos forman y a veces nos deforman, lamentablemente. Y creo que la maternidad, bueno, lo que me ayudó es acercarme mucho más a quien acompaña, ¿no? A tener otra mirada. Ni hablar. Yo, mira, cuando daba clases ya hace bastantes años, cuando recién empecé, que todavía no era mamá, empecé a trabajar en psicología del desarrollo con una profe que ella ya era mamá y también muy dedicada a esto, y siempre me contaba que ella era una psicóloga antes de ser mamá y otra después. Y claro, eso lo entendí o lo hice carne cuando me pasó también. Porque si yo recuerdo cuando trabajaba con familias antes de ser mamá, y era una la forma, quizás una, o en mi caso, era como mucho más de dar consejo y esta cosa de sí, tenés que hacer esto y aquello. Y después digo, qué ridícula, dando consejos en realidad hasta que no se te queman todos los papeles, como pasa cuando tenés hijos a cargo, hijas, no sé qué tanta autoridad moral uno puede tener para acompañar. Que no digo que no se pueda, obvio, porque se puede, nuestra profesión nos permite ser empáticos, no es que tenemos que vivir todas las situaciones que le pasan a nuestros pacientes para poder acompañar, pero sí creo que el acompañamiento es diferente cuando uno también está atravesado por esas circunstancias. Mm. Sí, tal cual. De hecho, recién pensaba, me acordaba de lo que muchas veces yo también digo, esto, ¿no? Como el antes y después de la maternidad. Pensaba en esto que vos decís que vos sentiste así. Y yo, por ejemplo, siempre digo, bueno, pido, por ejemplo, mil disculpas a las personas que atendí antes, porque la verdad que yo era una descolechadora serial, o sea, y lo admito, y siempre lo explico cuando doy clase, porque digo, alguien tiene que decir esto y tiene que decir, che, esto no está bien. Digo, más de una vez alguien me decía colecho, y yo ¿De qué decía, estás hablando? ¿qué? Y no puede ser así. Y la verdad que digo, tantas veces me he equivocado interviniendo y lo lamento muchísimo, pero tiene que ver con nuestra formación también, digamos, con cómo nos forman. Entonces, bueno, uno sale medio con un librito y después te vas dando cuenta, digamos, que en la vida son otras las cuestiones. Entonces, me parece que acompañar esto desde lo más humano, digo, más allá de la formación, también hay una parte B mía, yo soy una fanática de la formación, literalmente, me encanta formarme constantemente, soy muy hincha, pero también entiendo que no pasa solo por ahí. Digo que para poder acompañar se requieren de otras cuestiones más tal vez personales, de poder respetar los tiempos de una familia, de poder respetar su decisión, digamos, como decías vos, qué autoridad para plantearle a alguien cómo debería educar o no, qué debería hacer o no. Eh, Me parece que es Sí. un montón. Bueno, en mi caso o en mi ciudad donde yo estudié, lo que estudiábamos en su momento era como bastante ortodoxo. Y yo recuerdo cuando fui mamá por primera vez, hace 11 años, claro, yo venía con toda esta escuelita de cómo se debían hacer las cosas. Y sí, era como súper rígida. Pobre, mi primera hija me padeció. Ya los segundos me agarraron un poco más flexible, pero yo estaba como con todo esto en la cabeza de que no, dormir con uno no, porque que se mala costumbre, que todo lo que hemos escuchado tantas veces. Y hoy me arrepiento. Y digo, qué lástima no haber tenido esta información antes, porque me hubiera servido tanto, me hubiera servido a mí para desculpabilizarme, para relajarme, a mi hija porque hubiera dormido mejor ella. Y sí, yo creo que en las universidades, o al menos en las que yo conozco acá, todavía falta mucho de innovación, de ir adquiriendo nuevas teorías. Y son como procesos que también una va haciendo, ¿no? Como pudiendo conocer nuevas teorías, pasar por el tamiz aquellas que ha recibido,
sumado a las propias experiencias y a las de los pacientes que uno acompaña, y es como ir armando algo nuevo, ¿no? Y me parece, hoy creo que es como algo mucho más potable que esas formas antiguas y más rígidas, que en realidad como que no condicen con los hechos de la realidad o con las situaciones que hoy se viven. Eh, sí. Además pensaba en relación a esto que decís, Dani, que también muchas veces entramos en esta idea de la receta para todas las familias, ¿no? Y es lo que también está en los libros y es lo que muchas veces mamamos en las universidades. Y en realidad no hay un para todas las familias. O sea, cada familia tiene su singularidad, su particularidad, sus experiencias, su historia. Entonces, digo, me parece que la tarea tiene que ver con acompañar primero que nada escuchando, ¿no? Porque también pensaba esto, ¿cuántas veces a ver, sí, nos enseñan a escuchar, a escuchar, a escuchar, pero digo, ¿realmente estamos ahí escuchando o en una primera instancia estamos juzgando, ¿no? Yo siempre pienso esto cuando pienso en mi práctica antes, y que además la práctica que nos enseñaban era, bueno, para determinada población, porque esto que yo te contaba, donde iba a barrios vulnerables por toda la provincia de Buenos Aires, y la verdad que lo que había aprendido no me ¿Cuál? servía para nada, porque había que estar el cuerpo puesto ahí, no había un marco de consultorio que contuviera, viste, no había un espacio, digamos, de lo privado, no, había que poner el cuerpo, había que estar ahí, ver qué se podía hacer. Entonces creo que eso nos sirve mucho siempre para replantearnos y repreguntarnos desde dónde acompañamos, ¿Cuál? Sí, ¿no? esto que hablas de la práctica en territorio, sí, la verdad es que por ahí no se enseña mucho sobre esto en las universidades. Creo que es re interesante poner el ojo ahí, poder enseñar a quienes estudian que hay que hacer práctica en territorio, hay que acercarse a la comunidad y que nuestro trabajo, por suerte, viene cambiando en estos últimos años y haciendo más promoción de la salud, más prevención primaria. Esto a mí me encanta, me parece súper saludable, me parece que esto, a ver, yo trabajo mucho con mis alumnos en el trabajo en equipo, la interdisciplina, que en su momento yo no vi nada de esto en mi carrera, pero nada. Recuerdo las poquitísimas materias que tuve de algo de neurobiología, pero así como muy a la pasada y nunca más. Y yo creo que me recibí pensando que las personas eran un psiquismo andando por ahí. Y digo, ¿cuánto que faltaba? ¿Cuánto que falta todavía de integración, de poder percibir al otro como un ser integrado? Y de nosotros, desde las distintas disciplinas, poder escucharnos y aprender mutuamente. Y bueno, lo bueno creo yo es que estamos en ese proceso. Eh, Totalmente. Como el tema que hoy nos convoca, que también es para que podamos pensarlo desde distintas disciplinas. Hay muchos profesionales implicados en esta temática, que es tan sensible que a veces yo escucho profesionales que trabajan acompañando partos, que hasta se sienten mal porque a veces, digo, vamos a hablar de violencia obstétrica, ¿no? A veces también sucede como que ya todo es violencia obstétrica y entonces hay profesionales que trabajan asustados porque, ay, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me van a hacer un juicio. Bueno, digo, está buenísimo hablar, está buenísimo informar y está buenísimo que cada profesional trabaje desde la empatía, pudiendo acompañar a quien asiste entre comillas, porque en verdad es un acompañamiento lo que se hace, pudiendo trabajar en equipo, sosteniéndose con quienes trabajan ahí, y también estando informados, a ver de qué se trata esto. Profesionales, personas, mujeres gestantes, personas gestantes. Si querés, como para ir entrando en tema, podríamos definir a qué se llama violencia obstétrica. Sí, a ver, lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible porque pensaba en esto, ¿no? A mí hay algo que me está dando vueltas hace ya bastante tiempo en la cabeza en relación a cosas que fueron surgiendo en nuestro país. Y me parece que a veces no se termina como de comprender bien qué es la violencia obstétrica. Quizás porque a veces nos ponemos muy academicistas o nos centramos particularmente en lo que dice la ley textual. Entonces, tal vez las personas no terminan de entender, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica. Para mí, digamos, desde mi perspectiva, para hacerlo sencillo, en primera instancia lo que hay que entender que tiene que ver con la violencia de género, digamos. Esto me parece fundamental, o sea, la violencia obstétrica
es violencia de género. Otra cuestión que siempre me parece importante clarificar al inicio es que no asociemos que violencia obstétrica necesariamente es institucional. Digo, ¿por qué? Porque nosotros asociamos a que tiene que ser en el sanatorio. Ahora, yo tengo un grupo de parteras, o quien sea, ¿no? Una dula, alguien que me está acompañando en domicilio, y también puede ejercer violencia obstétrica. O sea, no tiene que ver necesariamente con lo que está pasándole en el hospital X. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿de qué se trata la violencia obstétrica? Bueno, son aquellas prácticas invasivas, la medicalización de los procesos de forma innecesaria, ¿sí? Porque acá también, digamos, no es que nosotros decimos, a ver, no hay que dar medicación o no hay que intervenir. Entendemos que hay urgencias, entendemos que a veces tiene que ver con una cuestión de salud, pero la verdad es que son las menos, y la verdad es que también tiene que ver con cómo acompañamos ese proceso, porque por ejemplo, si esa mamá, ese bebé, esa mujer o esa persona gestante requiere una intervención, por la ley de los derechos del paciente, por la ley de parto humanizado y por la ley de protección integral hacia las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que se supone que tenemos que hacer? Es informar, mirá, vamos a hacer esto y aquello porque corre riesgo tu vida o corre riesgo tu bebé o lo que sea, pero en primera instancia informar que no es lo que sucede. Por otro lado, me parece esto, respetar la Puede fisiología. que se Sí, informe, digamos, antes de. no te Lo que escuché, estás Dani, ¿cómo? planteando es que sería violento no informar aquello que se va a hacer. ¿Esto? Y se está violando un derecho. O sea, digamos, hay tres leyes que plantean que eso es un derecho. Entonces, se están violando tres leyes y se está violando la posibilidad de esa persona, digamos, de conocer qué es lo que va a hacer. Digo, y si no está, supongamos que esa persona está inconsciente. Bueno, tal vez le puedo anunciar al acompañante qué es lo que voy a hacer. Digamos, me parece que tiene que ver con un acceso a la información. Digo, esto si fuera un caso extremo, pero en todos los casos se supone que lo que nos plantea la ley es que tenemos alternativas y que las protagonistas somos las mujeres o las personas gestantes de nuestros procesos. Entonces, medicalizar, digamos, en exceso, no respetar los tiempos, la fisiología, digamos, humillaciones, maltratos, todas estas cuestiones hacen a la violencia obstétrica. E incluso, digamos, a ver, siempre mi idea es no ponerme fundamentalista, ¿no? O sea, no quiero ser fundamentalista al explicar, pero sí me parece importante como poner la lupa en otras cuestiones que creo que también tienen que ver con hechos violentos y que tienen que ver también con la perspectiva de género, que bueno, yo la tengo muy presente en mi praxis. Y por ejemplo esto, ¿no? Cuando va una mujer embarazada a la consulta con su obstetra, ¿sí? El obstetra fulano, ¿no? O la obstetra fulana, digamos, no, no tiene que ser varón, ¿no? Pero por lo general, bueno, los médicos obstetras hay más varones que mujeres. Entonces, va a la consulta y va con su pareja, entonces empiezan a hacer chistes, ay, viste, qué pesada que está, qué insoportable, y sí, son las hormonas. Digo, eso tiene que ver con violencia, o sea, son micromachismos. Y eso, esa alianza que se va a producir entre esos dos, tiene que ver a su vez, bueno, con con el patriarcado, con nuestra cultura, con un montón de cuestiones que después desglosan también en violencia obstétrica, digamos, porque me parece que es esto, ¿no? Es la importancia de contar con información para que no nos pase, pero entendiendo que de todas maneras estamos a merced de un sistema. Digo, puedo ser la persona con más empoderada, como siempre decimos, digo, no sé, puedo tener el diploma al empoderamiento y conocer mis derechos y saber todo, y sin embargo me pueden violentar igual, porque tiene que ver con un sistema, muchas veces muy perverso, un sistema médico hegemónico, y ahí es difícil, porque sí, me parece siempre esto, prevenir, informar, lograr, digamos, mayor autonomía en las familias, pero también a veces si nos quedamos con esto de empoderate, es tu responsabilidad, bueno, si a esa mujer o a esa persona gestante la violentaron, se queda con una culpa y una angustia tremenda. Sí, sí. Este ejemplo que vos das de la mujer que va acompañada y entonces hacen el chiste de son las hormonas, pasa tan desapercibido, está tan naturalizado. Naturalizado, como que a veces ni se registra que esto es un maltrato, que en definitiva no es necesario, que esa mujer embarazada está sensible, esto que dicen, son las hormonas, sí, está sensible, le pasan muchas cosas, y lo que necesita es un acompañamiento respetuoso de parte de su pareja, ni hablar. Sí.
Ah, perdón, Dani. No, sí, pensaba esto, que me parece que tiene que ver también con esto, o sea, volviendo, o sea, me echo las dos cosas que charlábamos. Digo, me parece que también el rol de la universidad va a tener que ver con esto, por ejemplo, ¿no? Con formar profesionales de todas las áreas capacitados en entender los procesos, digamos, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que hay procesos, como decís vos, psicológicos, neurofisiológicos, hay cambios cerebrales que se van a dar. Entonces, no somos ni hinchapelotas ni estamos mariconas, no, a ver, estamos embarazadas, estamos teniendo un montón de cambios, digamos, entonces es por un lado conocer, me parece, como la evidencia científica, y por el otro también que tengan perspectiva de género los profesionales Mm, que atienden, porque si no, esto queda invisibilizado mm, totalmente. Entonces, ay, bueno, qué gracioso. Y, ay, dijo un chistecito, claro, pero es ese chiste más que esa mujer que va a hacer un control, sucede un tacto inesperado que no lo pidió, ¿no? Entonces, que ni siquiera se le avisó, o la rotura de membranas, ¿no? Entonces, me parece, hay un montón de situaciones que empiezan a pasar que uno dice, bueno, esto es mm, violencia. Y tenemos que poder plantearlo y tenemos que dejar de culpabilizarnos porque digo, y esto también es una lectura que hago y también me costó entender, ¿eh? No es que, digo, esto que charlábamos antes, como una va y viene, pero a veces digo, detrás de este empoderate, y uno culpabiliza un montón, porque y si me empoderé, y si me leí todo, y si me aprendí un montón, y me pasó igual, ¿y qué habré hecho mal? Y no es pasa por cierto. ahí. Mira, yo me acuerdo, te decía, cuando nació mi primer hija hace 11 años, yo no tenía la más pálida idea de nada de todo, de estas cuestiones que sabemos hoy. De hecho, fue el año de la gripe A, o sea que ni siquiera pude hacer curso de preparación para la maternidad. Yo rompí bolsa en mi casa, me fui para el hospital y cuando llegué, ya te digo, no tenía ni idea de cuánto tenía que tener de dilatación para llegar, nada de nada. Bueno, yo llegué y la partera que me revisó me dice, nena, esto está reverde, volvete a tu casa. Yo no me iba a volver a ninguna casa, tenía un cagazo impresionante. Y digo, yo de acá no me voy. Bueno, a las 3 horas y pico nació. Entonces digo, no estaba tan verde. Mm. Nada, yo no me quedé traumatizada con eso, pero te quiero decir, era algo innecesario, porque ¿por qué decirme así, nena, esto está reverde, como ninguneándome? Y esto también está, ¿no? Como que nosotras no sabemos, como que no conocemos nuestra fisiología, como que el saber lo tiene aquel que asiste el parto. Y el parto es nuestro. Las personas que acompañan los partos quizás atienden un montón de partos por día, pero para una es su parto. ¿Cuántos vas a tener en la vida? Es un momento, no sé si hay otro momento en la vida que tenga tanto nivel de importancia y que quede tan grabado en nuestro psiquismo, en nuestro cerebro, como el día del nacimiento de nuestros hijos o nuestras hijas. Me parece que no creo que haya algo comparable. Sí, y además pensaba, digo, las consecuencias que trae, por ejemplo, un parto traumático. O sea, digo, me parece como empezar a entender esto, bueno, va a sonar muy cliché, ¿no? Pero como dice, digamos, Oden, si queremos cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y la verdad que no tengo duda de esto, o sea, me parece que trae unas consecuencias terribles a nivel, digamos, de esa mujer o de esa persona gestante, tanto como de su bebé. Em, y bueno, acá me distraje, perdón, estaba leyendo a Vicky que decía esto de que está muy naturalizado el no conocer nuestro dolor y no decir que nos duele. Y pensaba esto tal cual, estoy muy de acuerdo con esto que ella dice, porque, digo, y creo que también tiene que ver con la perspectiva de género y Mm, con la ESI. Digo, si no conocemos nuestro cuerpo, si no sabemos cómo funciona, porque nunca nos mm, enseñaron, digo, no, digamos, si no buscamos nosotras, no nos han enseñado con la profundidad que mm. necesitamos. Entonces, esto va de la mano de la educación sexual integral, va de la mano de la perspectiva de género. Digo, hoy justo toca este vivo de violencia obstétrica, bueno, y creo que fue ayer, ya estoy como perdida con los días con la cuarentena, que falleció una mamá de la Villa 31, digo, porque no la atendieron, del Fernández la derivaron al Rivadavia, ¿no? Y por eso digo, me parece que tiene que ver con esto, como una vez más pensar en que tiene que ver con que somos mujeres, somos personas gestantes, tiene que ver con género, tiene que ver con evidencia científica, digo, hay un montón. Entonces, acá, bueno, Flor dice esto de que no nos preparan en las universidades, totalmente. Es como empezamos a laburar en torno a estas temáticas para, como decías vos, Dani, al principio, ¿no?
para prevenir y no tener que trabajar con las consecuencias. Digo, falleció una mamá, nos violentan constantemente, nos violentan desde los micromachismos, nos violentan al momento del parto. Yo siempre cuento cuando doy clase una anécdota, poco feliz, la verdad, pero bueno, yo sí sabía, digamos, conocía todo esto cuando tuve el parto de mi hija, incluso busqué una partera específica que me acompañara en el trabajo de parto, bueno, tuvo sus cuestiones, pero al margen de todo siempre me acuerdo como una de las últimas escenas, digamos, porque me parece que es muy en clave de pensarlo desde la perspectiva de género, donde, bueno, yo tengo a mi hija, la verdad que fue un parto muy largo, muy doloroso y demás, y antes de que expulsara la placenta, mi pareja se angustia. Y la partera, en vez de quedarse conmigo, digamos, y que la alianza sea conmigo y que la visibilidad la tenga yo, porque era la protagonista y porque yo también estaba asustada, se va corriendo atrás de mi pareja. Dice, no, es que tengo que ir porque él está Mm. angustiado. Y yo me quedé diciendo, ¿y yo qué? ¿No? Entonces, por eso digo, me parece que es fundamental la perspectiva de género, porque si no, siempre la alianza es con el varón, entonces él está angustiado y sale corriendo atrás de él. ¿Y qué pasa con nosotras? Que quedamos siempre Mm. invisibilizadas, ¿no? Que quedamos borradas del mapa. Y obviamente ella ni siquiera se dio cuenta de esto. O sea, me faltó una dula, totalmente, Erika. Digo, me parece esto, ¿no? Que ella ni se dio cuenta y porque también tenemos naturalizada todas estas cuestiones que hacen, bueno, a este sistema cultural en el que vivimos. Entonces, por eso creo que hay que como entender y pensar y repensar todo el tiempo. Mira, acá dicen en ninguna carrera, ni en medicina ni en psicología. Las pioneras fueron autodidactas las que se abrieron el camino. Bueno, casualmente hoy, mira, a la mañana tuve una entrevista de alumnas de tercer año de medicina que tenían que hacer un trabajo sobre parto, ahora en pandemia, entonces charlamos un poco de eso. Que me encantó, porque es algo que en mi ciudad por lo menos todavía no está muy instalado, que en carreras de ciencias de la salud las psicólogas tengamos un lugar para hablar y de estas cuestiones. Y se quedaron fascinadas. Y me decían, la verdad que poder escuchar de estas cosas nos sirve un montón, porque no son algo que vean habitualmente en la carrera, en una carrera que es tan importante para trabajar con la salud de las personas. Y bueno, yo te digo, creo que estamos haciendo un camino en este sentido, creo que va de a poco, por supuesto, pero bueno, va. Recién lo estuve escuchando a Tito Lodeiro en un vivo de hace un ratito, y claro, hablaba, qué lindo, porque también hay médicos y parteras y enfermeras que son respetuosos, que son humanos, que trabajan con un amor, que es muy lindo y eso también está bueno contarlo. Sí, sí, totalmente. De hecho, me acordaba recién de una experiencia que nosotros tuvimos. Bueno, yo coordino un voluntariado, ¿viste? En la UBA, sobre promoción de la salud mental perinatal y prevención de la violencia obstétrica en la Facu de Psicología. Y alguna de las actividades que hacemos con los y las alumnas cuando terminan el voluntariado es que hacen talleres para otros estudiantes o para otros profesionales. Y trabajamos justamente desde la interdisciplina, como leía recién que ponía Flor. Em, y por ejemplo, lo que nos pasó el año pasado en enfermería fue que la verdad que los estudiantes de enfermería decían, wow, no podemos creer todo esto que nos están contando porque entonces aprendimos mal todo lo anterior. Y en otra materia nos pasó que la docente, o sea, la verdad que nosotros invitamos a quedarse si lo desean, pero si quieren irse, no es una obligación, es Mm, algo optativo. Y una docente se quiso quedar una enfermera y cuando terminamos nos agradeció un montón porque dijo, todo esto ni no idea, tenía ni idea. tal cual. Y, Sí. wow. Bueno, mira, yo trabajé un tiempo en la licenciatura de enfermería y me acuerdo el impacto cuando los escuchaba hablar, por ejemplo, de FM, decían feto muerto, que yo no podía creer, porque para mí como que no existe que puedas hablar así de un bebé fallecido. Y entonces, claro, trabajando con ellos veían mi cara de espanto y es como que recién ahí se percataban, y yo contándoles, ¿no? De lo que es el duelo gestacional, como que recién ahí tienen la posibilidad de escuchar del otro lado, digamos, cómo se ve, y está bueno, porque es así como uno empieza a aprender del otro y a trabajar en conjunto. Y era la primera vez que escuchaban hablar en la carrera de duelo gestacional y perinatal con todo lo importante que es para un licenciado en enfermería.
Así que bueno, me parece que también esta posibilidad de hacer estos vivos está buenísima, porque esto después se replica y llega a un montón de gente, gente común y corriente, digo yo, o profesionales que asisten, y todos necesitamos la información. Porque uno, vos decís, podés estar súper empoderado y igual no estás libre de que te pase, no estás exento. No, pero tenés más recursos. Yo creo que la Por información supuesto. te da posibilidades de hacer, te da posibilidades de hasta de resarcir en algún sentido, ¿no? Por eso también te quería preguntar qué pasa cuando hay casos de violencia, hoy por hoy se están denunciando, ¿cómo es la parte esta más bien legal? Sí, a ver, lo que estamos recomendando en este momento, a ver, no hay, a ver, hoy por hoy, digamos, en nuestro país, no es que se pueda establecer una denuncia en un organismo puntual y no tenemos la seguridad de lo que pase con esa denuncia, lamentablemente. ¿Sí? O sea, siempre lo que se plantea es, el acto de denunciar es decir algo, o sea, pasa por ahí, pero no es que tenemos la seguridad de que se vaya a mover. Lo que sí, como hoy por hoy tenemos un ministerio de mujeres, entonces lo que estamos solicitando es que manden quienes hayan padecido violencia obstétrica un mail con el asunto violencia obstétrica al mail de la línea 144. ¿Por qué? Porque eso va a permitir canalizar todas las denuncias que existan y empezar a tener estadísticas. Digo, en nuestro país no tenemos estadísticas y esto sucede un montón, porque si bien está el observatorio, por ejemplo, de Sí, las Casildas, que es un observatorio que yo utilizo muchísimo y que me parece que es re importante visibilizar, digamos, no hay una estadística que sea a nivel ministerio. Entonces, es importante, ¿no? Poder decir, bueno, ya que lamentablemente, por ejemplo, antes se recomendaba denunciar al INADI, denunciar a CONSAVIG, denunciar a la Defensoría, que la Defensoría de Nación también está funcionando, pero hoy por hoy lo que se está recomendando, nosotras formamos desde la asociación parte de un colectivo nacional que tiene que ver con los derechos del nacimiento y del parto, y somos un montón de agrupaciones casos, nucleadas, y se está solicitando sí. Asociación Interdisciplinaria de Salud Mental Perinatal. Y somos digamos, estamos nucleadas en un colectivo y este colectivo lo que está intentando es esto, poder empezar a visibilizar lo que pasa y que se cuente con estadísticas para poder hacer. Entonces, si alguien conoce, lamentablemente esperemos que no, que alguien le haya pasado esto, ¿no? Por mail, al mail de la línea 144 con el asunto violencia obstétrica y damos fe de que se lee, o sea, no es un mail que va a quedar ahí tirado. Por eso es muy importante que tenga este Está muy bien. asunto, porque lamentablemente hay atropellos que están sucediendo terribles en este momento de pandemia. Hay un atropello a los Sí, derechos y a la salud. porque yo digo, la ley de parto respetado es ley aún en pandemia. Parece que hoy, parece que Tal hoy no fuera más ley porque, bueno, por el temor a los contagios, que es lógico. Yo no digo que no, yo entiendo que quienes están trabajando en primera línea, lógicamente que deben estar muy asustados y que es gente que vuelve a sus casas y con temor de contagiar a sus familias y que de hecho muchas veces sucede que se contagian. Pero nada justifica que se violenten derechos. A ver, una mujer embarazada, una persona gestante, necesita estar acompañada, estemos en pandemia o no, en realidad en pandemia más aún, porque está más asustada que si no hubiera pandemia. Me gustaría que charlemos un poco de las consecuencias de la violencia obstétrica para la persona que lo sufre, porque esto deja secuelas a largo plazo, secuelas que si no son trabajadas realmente complican mucho la vida de esa persona, de su bebé y de la familia. Sí, si me permitís, Dani, antes de pasar esto, quería hacer un pequeño comentario, que también es algo que vi varias veces que da vueltas y me parece que no se termina de entender, y ahora ya pasamos a esto que me preguntabas, perdóname, pero me quedé ahí como recitando. Que muchas veces se plantea esto de, por ejemplo, ¿no? Como la experiencia de parto es una experiencia subjetiva, ¿no? Entonces dicen, bueno, si esa persona, la episiotomía que le hicieron, no la vivió de forma traumática, entonces no es violencia obstétrica. No, 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 no. O sea, esto quiero insistir y quiero que quede claro. Sí es violencia obstétrica, en tanto y en cuanto se hace una práctica de rutina, que hay un, perdón, me pongo efusiva, me sale, digamos, la parte activista, pero en tanto y en cuanto digamos, es una práctica que no está recomendada. A ver, si la OMS
dice que tiene que haber, por ejemplo, ¿no? Tomo la episiotomía como ejemplo, ¿no? Que es un 10 a un 15% de episiotomía. Y lo plantea la OMS, lo plantean, digamos, las organizaciones más importantes que tiene Inglaterra, que tiene trabajos, bueno, pionerísimos en estos temas. Bueno, un montón de países que nosotros miramos, digamos, como, digamos, lo tenemos ahí, porque sabemos que la información es de calidad. Y no tiene entonces que ver con mi experiencia subjetiva, porque obviamente quizás para mí tal vez no fue traumática, porque tal vez ni siquiera sabía que se trata de violencia obstétrica. Pero también siempre digo esto, ¿no? Pensar en que muchas veces cuando tengo un parto, digamos, parto cesárea, no importa, ¿no? La cesárea también tiene que ser respetuosa, ¿no? Entonces no puedo estar, digamos, en una cesárea y que estén hablando del partido de fútbol, de la picadita del domingo, o si se va a bañar después o lo que va a hacer. Digo, es derechos, respeto, humanidad. Me parece que esto es fundamental y entender esto, que no es que porque es una experiencia subjetiva, porque no sé por qué a veces lo explican así, de, bueno, si es una experiencia subjetiva y la persona no lo vivió así, entonces no es violencia obstétrica. No, es violencia obstétrica. Eh, Eso me parece que tiene que quedar claro, perdón, pero quería hacer como esta Perfecto, aclaración sí, que en verdad puede dejar secuelas físicas también, una episiotomía. La persona puede quedar con dificultades para orinar de por vida, puede quedar con dificultades para tener relaciones sexuales, entre otras. Entonces, realmente, si es innecesario, no debe hacerse, como tantas otras prácticas que tienen que ver, creo yo, con la cultura machista, con la historia de la que venimos, con las mujeres que éramos antes, con esta cosa de sumisión, de vivir el cuerpo como no propio, ¿no? Eh, Vos decías recién, si no aprendemos acerca de nuestra sexualidad, realmente de sexo no se hablaba años, nada se hablaba, no se hablaba de sexo, las mujeres no conocíamos nuestro cuerpo, todavía sigue pasando, y entendíamos que el momento de parir era un momento médico, como que fuera un médico, ¿no? Una va y bueno, te van a ayudar a que tu hijo nazca. En verdad tu hijo puede nacer, vos podés hacerlo nacer. Esto es súper interesante que las mujeres y las personas que gestan lo sepan. El cuerpo está preparado para dar vida. El bebé va a hacer su esfuerzo para nacer y juntos van a tener esa comunicación que va a permitir que esto fluya. Y son necesarias condiciones para que esto se dé. Quizás también podríamos hablar de parto respetado y por qué se pide que haya luz tenue, que hayan sonidos suaves, que no haya muchas personas dando vuelta. ¿Cuál es la importancia de esto para una persona que está por parir? Sí, a ver, pensaba en esto que vos decías y entender primero que el parto efectivamente es un evento subjetivo, es un evento psicológico, que eso también hay que empezar a llevarlo a las definiciones de medicina, o sea, no tiene que ver solamente con la expulsión de un bebé, o sea, no pasa por ahí, es un evento subjetivo, es un proceso neurohormonal donde hay un montón de hormonas en juego, digamos, bueno, la oxitocina, las endorfinas, la prolactina, bueno, hay un montón de hormonas que van a empezar a hacer una especie de cóctel, pero que como ya sabemos que la oxitocina es la principal, que es la hormona del amor, no me quiero extender demasiado con esto, pero bueno, su antagonista es la adrenalina, entonces por eso se requieren, para que el parto se dé, se requieren de ciertas condiciones que son psicológicas. Por eso la importancia de la psicología en todo esto, porque que haya determinada luz, o sea, que haya una luz tenue, que haya determinado silencio o sonido, dependiendo de esa persona, de esa mujer o de esa persona gestante, ¿no? Pero que haya un ambiente en donde no se sienta vulnerada, donde no sienta miedo, donde no se sienta vapuleada, donde no se sienta en peligro, porque digo, ahí sí somos mamíferas, me parece, y hay que volver a la fisiología, pero también como en un entre paréntesis. Yo, por ejemplo, la verdad que tampoco comparto que solamente es un proceso fisiológico, digo, es un proceso subjetivo, entonces tenemos un montón de fisiología en juego, pero si, por ejemplo, nos encontramos acompañando a una mamá que ha sufrido, por ejemplo, un abuso sexual infantil o que sufre violencia doméstica, entonces efectivamente no puede tener un parto natural o no quiere, también tenemos que acompañar ahí, digo, porque si no nos volvemos en reproductoras de los mandatos, ¿no? Como, bueno, ahora tenés que tener parto vaginal, ahora tenés No, que no, criar así. Y claro, es nunca los tremendo. son Es como que buenos, terminamos. nunca es blanco o negro, nunca es una cosa o la otra. Cada uno lo va a hacer como pueda, como le salga.
por Dios. Esto también es interesante, ¿no? Porque si no, es verdad que se habla tanto del parto respetado y empoderate para tu parto y vos podés parir, que hay algunas mujeres o personas que gestan que no quieren pasar por eso, que no quieren, que tienen mucho temor, que no se imaginan, que realmente no, y entonces una cesárea está bien para esas situaciones, porque también está esta cosa como de endemonizar la cesárea. La cesárea muchas veces es necesaria Mm, y muchas veces es elegida, porque esa persona no está dispuesta o no puede, no está preparada psíquicamente para atravesar un parto. ¿Mm? tal cual. Sí, aparte que también no es que, a ver, siempre es cuando sea con respeto y cuando sea basado en la evidencia. Entonces, no es que porque la persona tiene una cesárea, todo realmente se va a modificar. Por ejemplo, está la cesárea respetuosa que tiene que ver con un determinado clima, con el contacto piel a piel, con esperar, por ejemplo, a que esa cesárea, en vez de programarse a las 38 semanas, se realice después de un trabajo de parto activo. ¿Para qué? Para hacer uso de estas hormonas, para hacer uso de todos los procesos psíquicos que esa mamá o esa persona gestante va a tener. Entonces, digo, me parece que lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud, más los de salud mental, es decir, mira, esta es la información, estas son tus posibilidades, pero te voy a acompañar en lo que vos desees. Porque si yo acompaño desde un lugar que no tiene que ver con el deseo, sino con la parte de fundamentalizar las cosas, o de esencializar y entender que somos solamente fisiología. Sí, somos mamíferas, por supuesto, pero también tenemos un psiquismo y también nos pasan cosas y tenemos una historia personal y una historia familiar. Y ojalá estemos conectadas con nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, pero como decías vos, Dani, la verdad que no pasa. Ojalá las próximas generaciones con la educación sexual integral estén conectadas con su útero, con su vagina, eh, pero me parece que esto que decíamos al principio no es todo para todo el mundo. Me acordaba, por ejemplo, que a veces suele escucharse mucho, ¿no? Con parteras, incluso lamentablemente a veces con algunas dulas, dicen, bueno, andá, tocate, masturbate y eso va a ayudar. Está bien, pero la persona que tengo enfrente, sabemos si se masturba o no, sabemos si, o sea, digamos, no sé si puedo impulsar a alguien así nomás. Porque hay que ver qué le pasa con esta cuestión, ¿no? Entonces, que debería masturbarme, debería hacerlo ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, me parece que tenemos que ser como muy cuidadosos con lo que recomendamos, ¿no? Sí, bueno, genera oxitocina, pero si me termina generando más pudor, digamos, más rechazo que otra Sí, cosa, ¿qué tal pasa cual. con eso, no? Sí, por eso no es de manual, no hay recetas, es caso por caso y es ver con quién estamos enfrente, totalmente. Sí. Sí, porque es algo que pasa, yo lo escucho un montón y la verdad que, sinceramente, comparto que me indigna, porque digo, me parece que está buenísima la consigna, pero está buenísima en capaz que una mujer que tal vez se masturba y no tiene ningún problema, pero tal vez en otra que se siente incómoda, estoy abriendo algo que después no voy a Claro. poder contener, estoy abriendo algo que no voy a poder cerrar, estoy abriendo algo que no va a poder elaborar tal vez, porque no tiene, tal vez esa profesional no tiene las herramientas, o no es el Mira, momento acá también. dicen, niñas, desde niñas nos educan para que tengamos una relación de extrañeza, asco con nuestra vagina y aparato reproductor, nuestros cuerpos en tanto objetos. Claro, una persona educada de este modo, vos le decís anda a masturbarte para generar oxitocina, te va a mirar como que no va a entender ni para qué le estás diciendo. Sí, o se va a sentir demandada otra vez, porque por eso pensaba, ¿no? O sea, pensándolo en clave de género, digo, siempre entonces nos demandan, masturbate más, conocete más, empodérate más, infórmate más, dale más teta, dale menos teta, o sea, todo el tiempo nos están pidiendo cosas y la cuestión es informar porque la información siempre es poder, pero acompañar en la decisión, digamos, acompañar que sea desde un deseo y no desde mandatos constantes. Perdón, Dani, que me fui de tema. Vos me habías planteado lo de las consecuencias y me Dale, fui, volvemos perdón. a eso, después si querés retomamos, que está interesante. Pero sí, me gustaría que hablemos de las consecuencias, porque ¿por qué es tan importante visibilizar la violencia obstétrica? Porque esto deja secuelas gravísimas. Entonces, esto es lo que quisiera que podamos contar. Sí, muchísimas secuelas realmente. A ver, por un lado, siempre decimos que están las secuelas físicas, ¿no? Que van a ser muchas veces tanto en la mamá como en el bebé. Entonces pueden ser secuelas donde tenga que ver con esto, ¿no? Con cicatrices o con después cuestiones que nos tengan dificultad para orinar, dificultad para tener relaciones sexuales, o por ejemplo, a veces en los bebés por el uso de forceps, les queda una marca que los va a acompañar toda la vida.
Entonces, primero, como ciertas secuelas físicas que son el observable, pero después también hay un montón de secuelas que tienen que ver con lo emocional. Por ejemplo, hay un montón de estudios que demuestran que está íntimamente asociado a la depresión postparto y al trastorno de estrés postraumático, que además, incluso, digamos, la depresión postparto y el trastorno de estrés postraumático pueden ir de la mano. Entonces, pensémoslo para simplificarlo, ¿no? Porque no sabemos quiénes están del otro lado. Entonces, pensemos en esto, una mamá que está deprimida, que está muy angustiada, que se la pasa llorando porque se siente muy mal, se siente muy culpable, siente que todo lo que imaginó no fue lo que sucedió, siente que algo hizo mal y se la pasa llorando todo el día y siente mucha culpa y está muy cansada. Entonces, eso no solo que le afecta a ella, sino que afecta ese vínculo temprano. Porque, por un lado, digo, a nivel hormonal, eh, hay otras hormonas que están en juego y que ese bebé en esa dinámica está tomando. Por otro lado, porque no puede atender de la misma manera a su bebé, digamos, si está muy angustiada, si está colapsada, y no va a poder atender esas necesidades, a protegerlo de la misma forma, a conectarse. Y eso también es como una espiral, porque eso genera más culpa también. Digamos, o sea, volvemos de vuelta a sentir más culpa, más malestar. Y también, por ejemplo, si vamos por la otra vía, ¿no? Trastorno de estrés postraumático como otra consecuencia que es muy habitual. De hecho, hay investigaciones que demuestran, pasa que, bueno, como falta mucho, acá en nuestro país estamos medio en foja cero, pero bueno, hay investigaciones europeas que demuestran que a veces podemos pensar hasta de un 47% de trastorno de estrés postraumático, que se ve invisibilizado, ¿por qué? Porque la verdad que las psicólogas no podemos diagnosticar, porque ¿quiénes ven a esa mamá? La ve la partera, la ve la pediatra, la ve la enfermera, pero a nosotros se nos escapan. Entonces, muchas veces encima tal vez hablan con otra persona o se lo callan o quizás lo comparten con alguien y le dicen, bueno, pero es la maternidad, es obvio que te vas a sentir mal. Y en realidad lo que se esconde, por ejemplo, es un trastorno de estrés traumático, donde hay muchas pesadillas, se revive el evento, pensamientos automáticos. Esto como me parece lo mínimo. Hay cosas mucho más graves. Entonces digo, hay muchas consecuencias. Y pensemos esto, que impacta en el vínculo temprano, un momento central del desarrollo infantil. Impacta en el bebé, esto creo que es como lo más grave, pero también podemos pensar en la familia, qué pasa si habían otros hijos en ese hogar, qué pasa con la pareja, que muchas veces esto no lo sabe, no lo entiende, no comprende, es como haber perdido a su compañera, porque una persona que está deprimida, con depresión postparto o sufriendo de estrés postraumático, no está absorta en esto que está sintiendo, está reviviendo el evento, aparecen flashbacks que hacen que la persona reedite esa situación traumática. Entonces, por supuesto que no puede conectar con nadie ni con nada que no sea esto interno que le sucede. Entonces es un drama a nivel familiar y que como no se habla, porque de las cosas feas generalmente no se habla en nuestra sociedad, está un poco este mensaje de que, bueno, pero olvídate de eso, si mirá, tenés un bebé precioso, disfrutá de este momento, o frases que no solo no ayudan en nada, sino que suman dolor al dolor, porque esa persona estima que la está pasando horrible, se siente mal por no disfrutar como debiera estar disfrutando. Entonces, me parece sumamente necesario hablar de esto, pero esto es conocimiento que tiene que tener todo el mundo tiene que tener este conocimiento, porque le puede pasar a tu hermana, a tu vecina, a una amiga, nos puede pasar a cualquiera. Y la verdad, como vos decías, para un bebé en su primer tiempo de vida, no tener la disponibilidad del vínculo afectivo con su mamá, con su cuidador primario, es gravísimo. Es gravísimo para un bebé que nadie esté ahí afuera para convocarlo, para invitarlo a ser parte de este mundo, para salir de ese repliegue inicial con el que llega un bebé al mundo. Y sí, deja secuelas graves en ella y en el bebé. Y esto, por supuesto que se puede tratar, pero para tratarlo hay que diagnosticarlo. Y como vos decías, no nos llega. Ahí recién preguntaban si hay en los hospitales puestos para psicólogos, para acompañar mujeres, psicólogas durante, durante y posparto. La verdad es que muy pocos hospitales cuentan con profesionales psicoperinatales, muy pocos. En Buenos Aires
Tal En Buenos cual. Aires mayormente, porque yo siempre digo que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. En el interior estamos Ujú. muy atrasados todavía en estas cuestiones. Todavía hay, por un lado, mucho desconocimiento de para qué estamos, digamos, cuál es nuestro rol, y por otro lado, creo yo, todavía muchas pujas de poder entre las profesiones, mucha hegemonía, mucha resistencia. Creo que históricamente nos ha pasado Sí. al campo de la salud mental ser muy resistidos innecesariamente. Eh, yo soy de Bueno, acá en Capital la verdad que Bahía. tampoco hay. No hay mucho espacio. Acá en Capital, por ejemplo, Capital Federal, no hay mucho espacio. Incluso como decís vos, somos muy resistidos. A mí me ha pasado en muchísimas oportunidades, digamos, ni siquiera de que voy yo, Natalia, ¿no? Voy con la presencia de la uva detrás, o sea, voy como con una universidad, digamos, que tiene su nombre, y sin embargo, cuando les ofertamos tal vez capacitaciones, o intentar articular, eh, es una resistencia enorme. Lo hemos logrado en muy poquitos lugares, o sea, es muy difícil realmente poder acceder a dialogar o debatir muchas veces en los hospitales, a hablar de esto. eh, y como decías vos, Dani, las consecuencias son tremendas. Yo pensaba, recién me acordaba de un estudio que leí hace muy poquito y que se replicaba a otros, que hablaban de que la violencia obstétrica en casos de bastante gravedad llega a causar infertilidad. O sea, digo, es un montón, o sea, estamos hablando de depresión, de trastorno de estrés postraumático, de infertilidad, de las consecuencias en el vínculo, en el apego, digamos, o sea, en el apego que ese bebé va a desarrollar y que obviamente va a impactar en su calidad también de vida futura. Entonces, digo, me parece que hay que visibilizar esto, es algo que lo tienen que conocer todos y todas, como decías vos. Vos sabés que en mi ciudad, en el 2016, yo propuse en el Colegio de Psicólogos la creación de una comisión de psicología perinatal y nos empezamos a nuclear, por suerte un montón, rápidamente. Viste que también hay como todo un auge y cada vez más profesionales se interesan para formarse en esto y participar. Bueno, y uno de nuestros objetivos desde la comisión colegial era abrir espacios en instituciones para hacer prácticas ad honorem, para que psicólogas, psicólogos que se van recibiendo, que en mi ciudad no tienen lugares de inserción, pudieran hacerlo. Yo no te puedo contar la negativa que recibimos yendo de parte del Colegio de Psicólogos, ofreciendo trabajo ad honorem, porque como que primero era, no, Ujú. pero no tenemos lugar, pero no tenemos presupuesto, pero no tenemos no sé qué, y cuando decíamos, no importa, porque es ad honorem, bueno, no lo conseguimos. Y golpeamos puertas, puertas. Tal Por cual. eso lo que hicimos después fue decir, bueno, a ver, si no nos dan bolilla en las instituciones, salgamos a hablarle a la gente. Y empezamos a hacer charlas abiertas a la comunidad que se llenaban de gente. Y entonces el mensaje era este, si vos vas a parir, mereces que dentro del equipo de profesionales haya un profesional de la salud mental que también acompañe. Eh, una de las temáticas que solíamos tratar es el duelo, ¿no? Y entonces, en caso de duelo, no puede no haber un profesional de la salud mental ahí sosteniendo, no puede pasar esto. Entonces, Tal cual. si desde las instituciones no se brinda el espacio, la gente tiene que pedir, la gente tiene que pedir, es un derecho. Ujú. Entonces yo creo que esto de a poco va Totalmente, a ir sucediendo. Nosotros como totalmente. ciudadanos, como usuarios del sistema de salud, tenemos que pedir lo que necesitamos. Entonces no puede pasar al día de hoy habiendo tantos profesionales de la psicología en Argentina, porque levantás una baldosa, sale un psicólogo, una psicóloga. Bueno, hay que generar espacios. Y esto de las prácticas en comunidad también. En las unidades sanitarias no puede ser que no hayan. No puede ser. Ujú. Tal cual. Sí, de hecho a mí me pasó exactamente lo mismo que vos contás. Como la primera vez fuimos esto, a buscar si nos podíamos insertar en el ámbito hospitalario. Y como no obtuvimos respuesta, dijimos, perfecto, no hay problema, lo hacemos dentro de la facultad. Y lo creamos adentro de la facultad. Dije, esto hay que visibilizarlo, entonces listo, si no puedo ir por acá, vamos a ir por allá. Y terminamos creando espacios dentro de la facultad para que vengan personas de la comunidad, digamos, talleres para embarazadas o para personas gestantes y fecundantes, tenemos rondas de crianza. Fue como, bueno, si, si Mahoma no va a la montaña, buscarle como la vuelta, porque realmente hay muchísimo trabajo para hacer. Y es recontra importante,
porque creo que lo que tenemos que entender, y que ahí es donde no termina como de caer la información, de decantar, que esto tiene que ver con la responsabilidad social. Digo, la salud mental perinatal es responsabilidad de todos y todas en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que viva ese bebé en los primeros tiempos, quienes trabajamos en esto, sabemos que impacta toda su vida y que va a impactar en el estilo de vida, que va a impactar en cómo se desarrolle y que incluso hay una infinidad de estudios que vinculan también, por ejemplo, el parto traumático a la violencia, o sea, la violencia en la adultez. Entonces, digo, es gravísimo y realmente la sociedad toda tiene que entender que de esto nos tenemos que ocupar. Si queremos, pienso esto, ¿no? ¿Cuántas veces decimos queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad más igualitaria, queremos justicia social? Bueno, hay que cambiar la Total. forma de nacer. Tenemos que buscar Mm. otro tipo. Yo siempre pienso que en esto que decíamos de las carreras universitarias y cómo nos forman, lo que ha sucedido históricamente es que nos han formado para diagnosticar patologías y para tratar patologías. Y muy poco se ha invertido en salud y en promoción de la salud. Entonces, por suerte, cada vez más somos quienes vamos en este camino de acentuar que los primeros años de vida son los que sientan las bases de la salud. De la salud toda, no solo de la salud mental, porque la salud es una. Entonces, si de esto podemos tomar conciencia las personas, dediquémonos a lo que nos dediquemos, bueno, vamos a trabajar en pos de eso. Los bebés que llegan hoy al mundo son las personas que van a conformar la sociedad de mañana, donde todos vamos a estar viviendo. Entonces, realmente se requiere de cuidados. Nos queda... Sí, Sí, además, decime. ay, perdón, Dani. No, que pensaba además la importancia de la interdisciplina, porque digo, creo que para nosotros es muy importante esto, ¿no? La interdisciplina. Trabajar con dulas, trabajar con puericultoras, trabajar con parteras, en un trabajo codo a codo donde nos repensemos, donde analicemos nuestras prácticas. Digo, me parece que la interdisciplina también es el camino. Digo, obviamente me olvidé de profesiones, ¿no? Musicoterapia, o sea, hay un montón, ¿no? Pero me refiero a esta importancia de que todo sea en vía de la interdisciplina, porque así es que podemos acompañar mejor. Y entender al mismo tiempo, pensaba que, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Como que determinados oficios o profesiones se desprestigian, digo, como nos pasa también en psicología, pero entender que en realidad el mundo está haciendo Sí, al revés, determinadas ¿cómo? profesiones u oficios que... No, que a veces se Ah, desprestigian, ¿no? Y no se nos da el valor que deberíamos tener. Y si uno mira un poquito afuera en el mundo, en realidad, en un montón de lugares, o sea, digo, Noruega, Suecia, o sea, países muy importantes que, digamos, les va en líneas generales muy bien a nivel salud, tienen dulas, tienen psicólogas perinatales, tienen puericultoras, con otras nominaciones a veces, incluso hay dulas, digamos, para el bebé, o sea, digo, y nosotros estamos tan lejos. Queda mucho camino por tenemos más andar. cultura de la competencia que de la cooperación, y eso también nos pasa. Entonces, interdisciplina Ujú. queda más como una palabra bonita que una práctica que, que se lleve a cabo realmente. Nati, nos queda un minutito. Eh, Ah, ¿Algo que bueno, quieras decir como para cerrar? no, esto, agradecerles a quienes estuvieron del otro lado, agradecerte a vos, Dani, y me parece esto, que hay cosas que no pueden faltar, la interdisciplina en estas cuestiones, la perspectiva de género, insisto, me parece que es fundamental y que es el camino, es una herramienta, entenderla como una herramienta, no como algo vinculado a los fundamentalismos, la formación y entender que tenemos que conocer de estos temas, brindarle acceso a la comunidad sobre estos temas. Así que Bueno, eso. Y agradecer, por supuesto. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, por bueno, compartir aquí. gracias a toda la gente que se sumó y a vos, Nati, un placer, un placer. Te mando Para un mí beso también. enorme y voy a cerrar así lo puedo guardar, porque si no lo guardo ya, se pierde. Después te lo mando. Ok. Beso grande. Dale. Chao, Muchas nos vemos. gracias. Chao, nos